por qué. Pero quiero detenerme a presentarte la nueva versión del presidente haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Y tiene que ver con la actualidad, con la Corte Suprema, con el tema del escrache a Lorenzetti. Esta es una mirada personal, lo que no significa que sea la verdad. Para mí no es correcto ni democrático ir hasta la casa de un miembro de la Corte y de nadie a reclamarle por el voto de mañana. No está bien. Pero tampoco es correcto ni democrático presionar, como lo hizo Alberto Fernández, al presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, solo porque Rosenkrantz, que es el presidente de la Corte, en uso de sus facultades procesales, llamó al máximo tribunal a un acuerdo extraordinario mañana para que trate los desplazamientos de los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli. Porque lo que hizo Alberto Fernández la semana pasada, en los últimos días, en las últimas horas, es nada más y nada menos que presionar al presidente de la Corte. Y no está bien. Mirá. Yo tengo solo una cosa clara, que los que definan de esto son los que quieren seguir manipulando a los jueces que manipularon en el gobierno anterior. Eso lo tengo clarísimo. Entonces, ¿cuál es la disyuntiva que tiene el presidente de la Corte, que tiene tanto ahínco con impulsar y parcial como este? ¿Qué es lo que está buscando? Yo por eso, yo me lo pregunto, porque realmente cualquiera que ha estudiado Derecho, aunque yo he recibido con un montón de cuatros, sabe que esto es un escándalo jurídico. A ver, esto es intromisión en otro poder. Le está diciendo, con algunas palabras más elegantes, menos elegantes, que Rosenkrantz es un burro. Y de nuevo con el tema del título de profesor de Derecho Penal. A ver, no te hace sabio en todo el sistema judicial ser profesor de Derecho Penal. Y en todo caso, el presidente ha llamado a la Corte a decidir. Y la Corte debería decidir mañana. Hay mucho ruido con eso, mucho ruido. Hay versiones encontradas. Dicen que quizá no decidiría nada mañana la Corte. Quizá decidiría sobre el per saltum, quizá no. Pero hay mucha presión social. Para mí, el camino de la presión social no es el escrache a Lorenzetti ni a nadie, ni publicar direcciones de jueces, ni de nadie. Pero la presión del presidente sobre un miembro de la Corte, ¿podría ser el equivalente al escrache en la casa de un magistrado? En este contexto sí, claro que sí. Claro que sí. Así que con todo respeto, yo me atrevería a pedirle al jefe de Estado que evite, por lo menos opinar de la forma que opinó a horas de un fallo de la Corte que puede ser tan trascendente para la República. De hecho, hay una vigilia en el Palacio de Tribunales. Muy bien, ahí sí. Yo digo, está bien que hagan ahí lo que tengan que hacer. De gente que está reclamando, no sé cuándo empezó y no sé cuántos serán, pero gente, y reclama. Buenas noches, Jero Mura, estás ahí, contame un poco, ¿cómo está la cosa? ¿Cuál es el clima? Hola Luis, buenas noches. Jornada caliente aquí frente a tribunales. Estamos sobre la calle Talcahuano. En breve va a comenzar esta vigilia y un acampe. Los autoconvocados aquí que vienen a respaldar a los jueces Bertuzzi, Bruglia y Castelli piensan montar una carpa y pasar la noche aquí de alguna forma esperando lo que ellos creen que mañana sería una definición con respecto a este tema que supuestamente ellos pretenden que hagan los miembros de la Corte. Bueno, mañana a las 10, Luis, está convocado un abrazo aquí frente al Palacio de Tribunales y se van a quedar justamente hasta que la Corte se expida sobre este tema. Muy bien, Jero, si hay novedades, si hay movimientos. Hasta ahora, ¿qué estás viendo ahí? Respeto al protocolo, distanciamiento social y gente justo frente al lado de Talcahuano estás vos, ¿no? Exactamente. Bueno, es difícil respetar el distanciamiento con tanta gente. Te digo que hay mucha gente, ahora ¿no? Se ha disminuido un poquitito, sí, pero hay mucha gente y esa es la realidad. Y ahora si es que pueden montar esta carpa para pasar la noche aquí, y te lo planteo como una duda porque no tienen la autorización, pero esa es la intención que tienen los manifestantes. Bueno, ahí veremos cómo sigue esta cuestión. Gracias, Jero.
Hasta luego. ¿Te acordás de la carpa docente? Bueno, en la Argentina vuelve todo al mismo lugar, vuelve todo al mismo lugar. Pero les decía que los vecinos de Rafaela, que se acercaron hasta la casa de Lorenzetti y le tocaron bocina, dicen, yo escuché a algunos, que no fue un escrache clásico, que habían ido a otra manifestación y que pasaron por la casa del juez y se expresaron. Bueno, este es mi pensamiento. Si de verdad están indignados con la forma de gobernar de esta administración, que yo creo que lo están, de la administración nacional, si de verdad están indignados con la agenda conflictiva y a esta altura extravagante de Cristina, yendo a la casa de Lorenzetti, no le están haciendo ningún favor a la causa ni a las ideas que defienden. ¿Y por qué dedujo que no es bueno este escrache o como quieran llamarle? Aunque algunos dicen, che, fue elegante, fueron 3 bocinazos. ¿Por qué creo que se termina transformando en una trampa? Por lo que pasó hoy. Porque hasta ahora, en vez de discutir el fondo de la cuestión, que es lo que hay que discutir, ahora lo vamos a hacer con Sapsay, con Silvina Martínez, estamos discutiendo lo que sucedió enfrente de la casa de Lorenzetti. Y yo digo, no digo que no tiene importancia, pero el fondo de la cuestión no es esa. El fondo de la cuestión es, el gobierno debe dejar de sacar de sus puestos a fiscales y jueces que actúan conforme a derecho y poner a magistrados que lo apoyan, ostensiblemente. A magistrados kirchneristas de justicia legítima, casi que gritan su preferencia partidaria. No lo puede hacer. Y esto es lo que está en juego. Lo mismo debería suceder con los gobiernos de cualquier color político, ¿eh? Si hubiera un gobierno no peronista, de cualquier presidente, que quiere imponer a sus jueces en detrimento de jueces que deciden conforme a derecho, estaría mal. El otro gran problema que hay con la justicia en Argentina es que las causas en las que están involucradas personas como Cristina Fernández, Cristóbal López o Pablo Moyano no avanzan. No avanzan, lo hablamos con Silvina Martínez, con Hugo Machiavelli, están frenadas. Algunos dirán por la pandemia, por la falta de fondo o porque los magistrados temen que si hacen lo que tienen que hacer, les pase lo mismo que a Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Ese es el problema. Ese es el problema. Quieren disciplinar a los jueces. Y nosotros, los periodistas, estamos precisamente para eso. Para llamar la atención sobre todas y cada una de las maniobras tendientes a evitar que se imparta justicia. Porque todos nosotros sabemos que hubo un pacto implícito que rápidamente se hizo explícito entre Cristina y Alberto sobre las investigaciones judiciales y la elección de la fórmula presidencial. Ella lo ungió y él se comprometió con ella a hacer todo lo posible, y por lo que estoy viendo parece que también lo imposible, para sacarle ese lastre de encima. Pero en un país democrático, con pleno funcionamiento de la división de poderes, sabemos que ni siquiera un presidente puede torcer la voluntad de un juez. ¿O sí? Lo pregunto de nuevo. ¿O sí? Y también sabemos que ganar una elección, ni por una diferencia de 7 puntos como se ganó, ni 100-0, le da impunidad a quienes ganaron. Más votos no es más impunidad. Si previamente fueron acusados y procesados de integrar una asociación ilícita como Cristina Fernández de Kirchner. Así que volvamos al centro de las cosas. Porque otra obligación que tenemos los periodistas, que investigamos, analizamos las cuestiones de Estado, es poner sobre la mesa los asuntos verdaderamente relevantes. Hay un gran desafío acá. Hay tantos temas, obviamente son muchos los temas, en el medio de la pandemia, que nosotros tenemos que elegir cuáles son los temas relevantes. Y tiene que ver con lo que a vos te importa, pero lo que también nosotros creemos relevante. Por ejemplo, ¿cuáles son los grandes temas de la Argentina? Además de la vigilia por el fallo de la Corte mañana, que lo es, por eso hay un móvil ahí. Son 3. La economía, 1. La economía, 2, Martín. Y la economía, 3. La economía. Porque se viene a pique y los datos que da el INDEC y las medidoras serias son contradictorios con el discurso del gobierno. Por suerte, no, por favor, no llamemos a la desgracia. Por suerte en el INDEC, Marco Lavagna hasta ahora está haciendo, no hay nada que indique que estén manipulando las cifras, ¿no? No, todo lo contrario. Están con algunas dificultades metodológicas porque, por ejemplo, no pueden hacer los relevamientos en el hogar como los hacían antes, los tienen que hacer por teléfono. ¿Relevamiento de precios? No, también con los precios. Me refería a la encuesta de hogares, pero también con los precios pasa una cosa parecida, Luis. Se le complicó metodológicamente, pero a todo el mundo le pasó lo mismo.
y está procediendo el INDEC de acuerdo al manual, digamos, están haciendo los deberes bien prolijitos, así que no hay Bueno, dudas. pero que sean prolijitos. A ver, los funcionarios vienen agitando el parche, lo peor ya pasó. Esto yo lo llamo a Martín Tetaz todos los días. Y a Julieta Terrés, ¿no?, que trabaja conmigo en la radio de Economía. Che, dicen que lo peor ya pasó. ¿Dónde están las cifras? No pasó lo peor. Voy a ser más específico. Dentro de un rato, cuando hablemos con Martín Tetaz, le voy a preguntar, porque en el gobierno están diciendo que ya se recuperó el nivel que tenía la economía en marzo, antes de la pandemia. Y la verdad es que no hay un solo dato que indique semejante cosa. Y dentro de la economía, el otro tema relevante es la acelerada destrucción del peso. Llámalo inflación, llámalo devaluación del peso, porque hay que volver a repetirlo con todas las promesas del gobierno en el medio. Somos entre un 25 y un 30% más pobres que desde agosto del año pasado, cuando se conoció el resultado de la PASO. ¿Vos te das cuenta de lo que es eso? Muy pocos países del mundo pasa. No pasó un año y pico. 25 y 30% más pobres. Todos, todos. Los más pobres, los más ricos. Esa es la pérdida de poder adquisitivo y la devaluación del peso. Y eso para no hablar del crecimiento del desempleo, la pobreza, de la bomba sobre la educación y la salud mental. Otra grieta. Hay que volver a las escuelas, pero no a lo loco, para que se contagien todos, como dicen algunos. Pero el otro día yo lo escuchaba a Gustavo Vialles. Mirá qué lógica de sentido común Gustavo Vialles. Dice, obviamente, los niños, cuando son niños, no saben manejar bien el cuchillo. Ahora, vos por eso no le vas a dejar tocar el cuchillo nunca más en tu vida, no. Le empezás a enseñar y que aprenda a cortar. A los nuevos protocolos se puede aprender y los niños pueden aprender y los adultos también. Si en el mundo están funcionando las escuelas, obviamente con mucha protección. Y acá están los chicos encerrados todavía. Por favor, empiecen a tener un poco de sentido común, ya no de política sanitaria, gobierno de científicos. No le pongan más cartelito a las cosas. Y ahora parece que habló Máximo. Guarda, se paró el mundo. Se paró el mundo, habló Máximo Kirchner. Le ha encontrado, Máximo, a todo lo que pasa un único culpable. El gobierno de Mauricio Macri. Che, ¿sigue gobernando Macri? Yo me perdí de algo. ¿Hubo elecciones? Sí, hubo. Bueno, vos lo escuchás y parece que la pandemia, nadie es responsable, la cuarentena nadie es responsable. Hace 9 meses que están gobernando. Por supuesto que es muy difícil gobernar en el medio de una pandemia. Pero ¿quiénes son? En cualquier momento nos echan la culpa a nosotros, al Cámara, a Franco. Escuchá a Máximo, míralo. La pandemia ha dificultado gran parte de eso que se quería llevar adelante, pero la orientación que sí ha tenido aún con los problemas que generó el macrismo con sus políticas viejas en lo económico, anticuadas, que habían demostrado que no daban resultado en la Argentina. Llegó una pandemia que lo único que hizo fue agravar y profundizar todo aquello que había construido con su gestión el expresidente Mauricio Macri. A ver, pero yo no digo que no han recibido una herencia importante. Claro, que si todos los gobiernos reciben herencia. Ahora, a 9 meses el gobierno ya van a cumplir un año, ¿eh? Sí, igual no se enteró porque le dice el presidente Macri. Ah, le dijo el presidente Macri. Ah, mirá vos. No había escuchado bien porque estaba intercambiando información. Y ha encontrado también, Máximo, en el controvertido atraso de la publicación de los muertos COVID. De eso vamos a hablar con Rubinstein. Yo realmente todavía no entiendo la explicación, ¿eh? No quiero cargar las tintas, pero no entiendo la explicación que está dando el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Lo que sí se nota fuertemente es el enfoque triunfalista que le está dando el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Porque no solo no reconocen que metieron la pata, porque si vos sos el responsable, los datos se cargaron de manera tardía, el último responsable es el gobierno, que es el mismo que me dice, ¿seguía haciendo la cuarentena o no? Ahora, y el tema es que te venden con una especie de triunfalismo malvinero un nuevo registro que dicen que es el más moderno y eficiente del planeta. Yo escuché algo parecido, mirá.
Entonces nosotros lo que tuvimos que hacer es cruzar los certificados de defunción, que en ningún lugar del país están digitalizados. Es un papel que el médico hace, se lo entrega a la familia o a la cochería, o lo hace el médico a la cochería, y está en papel, y eso lo digitalizamos, y además hicimos otro sistema más, que es un sistema que tampoco existe en el país, que nosotros lo venimos usando hace mucho porque es el sistema que nos permite administrar las camas para que no se sature nunca ningún hospital y podamos ir distribuyendo en los hospitales, es el sistema de gestión de camas. Entonces lo que hicimos nosotros es desarrollar una estrategia nueva que unifica en tiempo real 3 bases de información que son de fuentes distintas para tener toda la información en el tiempo real y poder comunicar cada día lo que está sucediendo. Perdón, con todo respeto, lo que deberían haber hecho desde el principio. A ver, porque de la información son responsables de ellos. Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, la Nación. Bueno, a ver, yo quiero darles un tiempo para ver si hay otra explicación más clara. Sí, pero además permitime... Espérame un segundito. Sí. Porque a pesar de que soy periodista y desconfiado, voy a intentar pensar bien. Vamos a intentar pensar bien. Por un momento. Supongamos, Federico, por un momento, que no escondieron 3.500 muertos COVID debajo de la alfombra. A ver, si yo tengo que pensar que los escondieron, tiene que ser una perversión muy grande. Yo tengo que pensar que no los escondieron. Pienso bien. Tengo que pensar bien. Porque no me llega la locura para pensar, che, carguemos 400 muertos hoy. No me llega, la verdad, Martín, perdón, no me llega, no sé, no es que soy bueno, pero digo, no pueden ser, no. Prefiero pensar que son ineficientes y no perversos. Ahora, pero ya Daniel Scioli, como gobernador de la provincia de Buenos Aires, ya había escondido la cantidad de muertos en La Plata. Y después no se supo nada más. Nosotros estuvimos preguntando de la cornisa todo el tiempo, che, ¿cuántos son finalmente? Dijeron que eran 89. Y aparecían certificados de función por todos lados. Creo que aparecieron 200 más. ¿Qué tenías para...? No, a ver, vos podés medir la temperatura en grados Celsius o en Fahrenheit. Podés medir en centímetros o en pulgadas. Ahora los muertos son muertos. No hay una medición especial. Los muertos son muertos, pero además, los muertos son personas. Son personas. Sí, perdón. Y además, ¿dónde estaría la dificultad? ¿En la carga? Que la familia lo avisa. ¿A quién hay que echarle la culpa? ¿A la familia? ¿Al médico? Bueno, el gobierno de la provincia de Buenos Aires le echó la culpa a todo el mundo, al sector privado, a los médicos, a los hospitales públicos. ¿Qué decís vos, Martín? No, además, Luis, hubo un movimiento muy sospechoso toda la semana hasta que finalmente la provincia reconoció que tenía 3.500 muertos más. En los días anteriores cargaban de a 200 bloques enteros de a 250 muertos de hace más de un mes de duración, de tiempo. Y claro, empezó la gente a decir, che, ¿qué pasa? Que están apareciendo de a bloques de 200, 250 muertos, hasta que al cuarto día de cargar de a 250 dijeron, no. Quisieron hacer una hora 12 de los muertos, digamos. Bueno, entonces lo quisieron hacer en cuota y no les salió. Hay dos especialistas, dos científicos que son argentinos y que tienen un sitio que lo que hacen es contar datos, nada más que eso. Exactamente. Que se empezaron a dar cuenta porque iban agregando los datos de los muertos atrasados. Claro. Ahora, responsabilizar del atraso o el error al sector privado de la salud, los hospitales públicos, los agentes efectores y todo lo que no sea el gobierno de la provincia de Buenos Aires, no está bien. Repito, son los responsables de dar a conocer los datos. Y si no son los responsables, que no me manden a hacer cuarentena, porque tampoco son responsables de eso. Entonces puede hacer lo que quiera. Pero además, los antecedentes sobre el manejo de las cifras, realmente el kirchnerismo no los acompañan. Empezaron a manipular las estadísticas oficiales del INDEC en 2006. Yo lo sigo eso porque hace muchos años que trabajo con Gustavo Noriega, hice un libro especialmente con... Alberto Fernández era jefe de gabinete, No, viste que algunos dicen, no, Alberto no. Alberto Fernández era jefe de gabinete cuando empezaron a manipular. A ver, ¿y por qué lo hacían? Porque suponían que si le decían a la gente que la inflación era mucho más baja de lo que era de verdad, la economía debía funcionar mejor. Pero ni siquiera entonces Hugo Moyano, un veleta de las ideas, porque su principal ideología son los negocios, hasta Hugo Moyano, entonces peronista, decía, muchachos, la verdadera inflación es la del changuito. Pero claro,
O sea, es imposible ocultar la cifra de la inflación, ¿no? ¿Cuánto te dura eso? ¿1 minuto? ¿2 minutos? Sí, porque hay mucha gente haciendo la misma, un cálculo muy parecido. Digamos. Es como que hay el INDEC tiene la balanza de precisión, pero prácticamente cualquier consultora, incluso está disponible en internet, están distintas balanzas donde vos podés pesar. Imposible. Bueno, en 2013 vino Kicillof, ministro de Economía, porque también fue ministro de Economía del gobierno de Cristina, ¿eh? No es que aterrizó en un paracaídas y era gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y decidió que medir la pobreza en la Argentina era estigmatizante. Yo recuerdo que discutí con él en una entrevista. Y eso le permitió a gente como Aníbal Fernández sostener que en Alemania había más pobres que en Argentina. Y a la entonces presidenta, Cristina, que también fue presidenta de este país, no es que vino ahora a solucionar todo. Cristina ante la FAO dijo que la pobreza en la Argentina, creo que fue en 2014 cuando lo dijo, todavía no había llegado a los 5 puntos porcentuales, los 5 puntos. Ya estaba. Bueno, ahora empecemos de nuevo. ¿A vos te gusta que te mientan? A mí no. Así que cuando Máximo Kirchner dice que hay que pedirle al gobierno nacional la cifra de los muertos, distrito por distrito, lo primero que me surge es, perdón, señor diputado, ¿usted qué gobierno pertenece? Viste que dice, hay que pedirle al gobierno. ¿Acaso no es el jefe del bloque de diputados del oficialismo? El mismo bloque al que hasta el jueves pertenecía un tal Juan Emilio Ameri, no sé si le suena. ¿Acaso no es usted o no pertenece al Frente de Todos, igual que su madre, la vicepresidenta de la Nación? Son el gobierno, ¿cómo no va a ser el gobierno? ¿O tiene Máximo Kirchner un problema de desdoblamiento de personalidad política, digo yo, como el que le adjudican a Alberto Fernández cada vez que dice una cosa que parece exactamente lo contraria a la que dijo hace un tiempo? Y a propósito de Máximo Kirchner, yo tengo una gran expectativa por saber si una vez que se apruebe el impuesto a los grandes patrimonios, va a terminar pagando ese impuesto a los grandes patrimonios. Porque las cuentas reales de la economía blanca, le darían para pagar. Tengo mucha expectativa por saber qué va a decir la próxima declaración jurada de Máximo Kirchner. Ojalá que no sea otra muestra del haz lo que yo digo, nunca lo que yo hago. Ojalá. Los Haroldos.